Hola a todos y bienvenidos a Empresarios Históricos. Hoy exploraremos la historia de una de las empresas más influyentes del mundo, Sony. Vamos a descubrir cómo fue fundada, quiénes están detrás de su creación, sus estrategias empresariales y la historia que ha recorrido para llegar a ser el gigante tecnológico que es hoy en día. Esta historia tiene momentos de gran creatividad, desafíos y lecciones empresariales que no te querrás perder. Acompáñame. Sony fue fundada en 1946, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, por dos visionarios japoneses, Masaru Ibuka y Akio Morita. Pero, ¿quiénes eran estos hombres antes de crear Sony? Masaru Ibuka nació en 1908 en Nikko, Japón. Desde niño, mostró un fuerte interés por la ingeniería y la tecnología. En su juventud, Ibuka destacó por su curiosidad y creatividad. Le apasionaba desmontar aparatos electrónicos para entender cómo funcionaban, lo que lo llevó a estudiar ingeniería eléctrica en la Universidad de Waseda. Antes de la guerra, trabajó en una empresa de electrónica, donde adquirió muchos conocimientos sobre el mundo del emprendimiento. Akio Morita, por otro lado, nació en 1921 en una familia adinerada de la ciudad de Nagoya. Su familia era propietaria de una destilería de sake que había estado en el negocio durante generaciones, pero Morita, desde joven, se interesó por la física. En su juventud, estudió física en la Universidad Imperial de Osaka, donde desarrolló una mentalidad científica que luego aplicaría al mundo de los negocios. La guerra unió a Ibuka y Morita, cuando ambos trabajaban en el desarrollo de tecnología militar. Tras el final del conflicto, decidieron unir fuerzas para aprovechar su experiencia técnica y sus espíritus emprendedores. En mayo de 1946, Ibuka y Morita fundaron una pequeña empresa llamada Tokyo Tsushin Kogyo, Totsuko, que significa Corporación de Telecomunicaciones de Tokio. En sus primeros días, la empresa contaba con solo 20 empleados y estaba ubicada en Tokio, en un edificio parcialmente destruido por la guerra. Su objetivo inicial era reparar radios y fabricar productos electrónicos de consumo. La compañía comenzó fracasando al desarrollar una olla eléctrica de arroz. Aunque este producto fue un fracaso comercial debido a su mala calidad, no desalentó a Ibuka y Morita. Decidieron seguir innovando en otras áreas. Fue en 1950 cuando Totsuko desarrolló el primer grabador de cinta magnética de Japón. Este producto revolucionario atrajo la atención del mercado japonés y fue clave para sentar las bases de lo que se convertiría en la filosofía de Sony: innovar en tecnología para mejorar la vida diaria de las personas. En 1955, la compañía lanzó su primer producto de consumo bajo la marca Sony, la radio de transistores portátil TR-55. El nuevo nombre de la compañía se creó para ser más internacional y atractivo. Proviene de la palabra sonus, que en latín significa sonido, y del término coloquial inglés Sony, que era una referencia a los jóvenes brillantes de la época. Con este cambio de nombre, Ibuka y Morita querían que la compañía tuviera una identidad global, algo inusual para una empresa japonesa en ese momento. Así, Sony se convirtió en una de las primeras marcas japonesas en enfocarse en un mercado internacional. El cambio de nombre fue estratégico. Sony quería proyectar una imagen moderna y tecnológica, algo que los diferenciara de otras empresas japonesas de electrónica. Y funcionó. A partir de aquí, Sony empezó a consolidarse como un innovador en la industria tecnológica. Uno de los primeros éxitos de Sony fue la radio ya nombrada. En 1957 fue la primera radio de transistores de Japón. Este dispositivo marcó el inicio de la expansión internacional de la compañía. El uso del transistor, una tecnología revolucionaria en ese momento, permitió que las radios fueran más pequeñas, portátiles y accesibles. Sony fue una de las primeras empresas en adoptar esta tecnología, que había sido inventada por Bell Labs en Estados Unidos, y aplicarla en productos de consumo masivo. Gracias a la radio de transistores, Sony comenzó a exportar sus productos a Estados Unidos y Europa. Este fue un paso fundamental en su internacionalización y su transformación en un gigante global. En 1960, Sony abrió su primera oficina en Nueva York, lo que les permitió expandirse rápidamente en el mercado estadounidense. La clave del éxito de Sony ha sido su constante innovación y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos. Ibuka y Morita entendieron que para sobrevivir en un mercado altamente competitivo, necesitaban mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Una de las estrategias más exitosas de Sony ha sido su inversión en investigación y desarrollo.
Desde sus inicios, la compañía destinó grandes recursos a la creación de nuevas tecnologías. Esto les permitió desarrollar productos innovadores como el Walkman en 1979, que revolucionó la forma en que las personas escuchaban música. Además, Sony aplicó una estrategia de diversificación. No se limitó solo a la electrónica de consumo, sino que también incursionó en la industria del cine, la música y los videojuegos. La adquisición de Columbia Pictures en 1989, por ejemplo, les permitió tener una presencia importante en Hollywood. Posteriormente, Sony lanzó la PlayStation en 1994, entrando de lleno en el mercado de videojuegos, un segmento que continúa siendo una de las mayores fuentes de ingresos de la compañía. A lo largo de su historia, Sony ha tenido que enfrentar numerosos desafíos. En los años 90, la compañía enfrentó una fuerte competencia de empresas como Samsung y Apple, que comenzaron a dominar el mercado de la electrónica de consumo. Uno de los momentos más difíciles para Sony fue la crisis financiera asiática de 1997, que afectó gravemente su rentabilidad. Además, la compañía sufrió varias pérdidas en los años 2000, especialmente en el sector de televisores, donde empresas surcoreanas como LG y Samsung empezaron a ganar terreno con productos más baratos. Sin embargo, Sony se recuperó gracias a su capacidad de adaptación. La compañía comenzó a enfocarse en segmentos más rentables, como los videojuegos y el entretenimiento. En 2006, el lanzamiento de la PlayStation 3 marcó un gran éxito en su división de videojuegos, lo que les permitió recuperar parte del terreno perdido. A pesar de las dificultades, Sony ha sabido reinventarse una y otra vez. Bajo el liderazgo de Kazuo Hirai, quien asumió como CEO en 2012, la compañía comenzó un proceso de reestructuración. Hirai se enfocó en las áreas clave que generaban más beneficios: los videojuegos, los servicios de entretenimiento y los sensores de imagen. El cambio de enfoque fue clave para el resurgimiento de la empresa. La PlayStation 4, lanzada en 2013, fue un éxito mundial, vendiendo más de 100 millones de unidades y convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de la historia. Además, la apuesta de Sony por el negocio de los sensores de imagen para teléfonos inteligentes les permitió consolidarse como líderes en ese segmento, con grandes clientes como Apple y Samsung utilizando sus sensores en sus dispositivos. Hoy en día, Sony sigue siendo una de las empresas más innovadoras y diversificadas del mundo. Sus divisiones abarcan desde la electrónica de consumo hasta el entretenimiento y los videojuegos, consolidando a la compañía como un actor clave en el panorama global. Una de las áreas clave que está impulsando el futuro de Sony es su apuesta por la inteligencia artificial y la integración de esta tecnología en una gran variedad de productos. Sony ha estado trabajando en algoritmos avanzados de inteligencia artificial que van mucho más allá de los productos de consumo que imaginamos. Un ejemplo es el desarrollo de la Sony Aibo, un perro robótico que utiliza IA para interactuar de manera intuitiva con los usuarios. Aunque pueda resultar inquietante y extraño, es un producto muy interesante, ya que puede mostrar mejor el potencial escondido de la inteligencia artificial. Este perro es capaz de aprender y se adapta a los comportamientos de su dueño. Otro enfoque de Sony en inteligencia artificial está en el campo de la fotografía y los sensores de imagen. Sus cámaras, tanto para dispositivos móviles como para cámaras profesionales, utilizan IA para mejorar la calidad de las imágenes, ajustando automáticamente los niveles de luz, el enfoque y el reconocimiento facial. Además, Sony ha integrado la IA en sus televisores Bravia, optimizando la experiencia de visualización y adaptando el contenido a las preferencias del usuario en tiempo real. Pero Sony no se limita a los productos de consumo. La empresa está invirtiendo en la IA para el desarrollo de la automatización industrial y robots autónomos. Esto incluye la creación de robots capaces de realizar tareas en fábricas de manera más eficiente y segura, contribuyendo a la revolución industrial digital. El potencial de la IA también se extiende a su división de entretenimiento, donde Sony ha comenzado a explorar la creación de contenido generado por inteligencia artificial, tanto en la música como en el cine. Esto podría cambiar por completo la forma en que consumimos entretenimiento en el futuro. No podemos olvidar que, por muy prometedor que parezca el futuro de la inteligencia artificial, financiado por grandes empresas como Sony, es una tecnología todavía en sus inicios y que puede resultar perjudicial para la población en un futuro quizás no tan lejano. El futuro de Sony parece brillante, y sus inversiones en tecnología de vanguardia podrían definir los próximos capítulos de su historia empresarial. Y así concluye la fascinante historia de Sony, una empresa que ha sabido adaptarse y liderar en distintas industrias a lo largo de su historia.
Si te interesan las historias y curiosidades de grandes empresas, suscríbete a Empresarios Históricos. Nos vemos en el próximo vídeo.